Muchas gracias. Pues primeramente, bienvenidos todos. Saludo la presencia del presidente del Senado, Pablo Escudero. Muchas gracias por acompañarnos. Desde luego Mariana, quien amablemente nos convocó, junto con Laida, Zoé, Lorena, que está por acá. Muchas gracias. Y bienvenidos los funcionarios del gobierno federal, señor Roque Villanueva, subsecretario, bienvenido, y don Ardelio Vargas, comisionado. Muy brevemente, para tocar algunos temas que me gustaría que se desarrollaran a lo largo de esta reunión y que creo que son importantes. El primero de ellos, bueno, quizás destacar que evidentemente el fenómeno migratorio es un asunto en el que México tiene que tener un papel, yo diría, mucho más relevante que el que ha tenido a lo largo de los últimos años, no por otra razón, sino por la coyuntura que nos envuelve. México evidentemente tiene una historia en este fenómeno migratorio, pero dada la amenaza que hoy se cierne sobre los connacionales en aquel país y dadas las posturas que está tomando el gobierno de los Estados Unidos, me parece que México está llamado a ser una voz que se debe escuchar fuerte en el mundo en defensa de este fenómeno migratorio. Lamentablemente creo que eso no se ha hecho, o por lo menos no ha sido así del todo. Yo insistía en la presencia del canciller que temas como la construcción del muro y como el decreto o los decretos que mencionaba el senador Zoé Robledo deben de llamar a México a tener una posición mucho más contundente. Y debe de serlo, más bien, no es suficiente el argumento que ha dado la Cancillería, se los debo de compartir con absoluta franqueza, en el sentido de que se trata de un asunto interno de los Estados Unidos. No lo es así, porque de lo que estamos hablando es de un retroceso fundamental en los valores que nos describen en el siglo XXI como humanidad. Y México tiene que tener la capacidad de ponerlo sobre la mesa. Desde luego, no es la primera vez que Estados Unidos realiza este tipo de medidas, ni la construcción del muro, que data de 1986, ni decretos de esta naturaleza que tienen antecedentes incluso legislativos. Pero quizás sí es la primera vez que México se ve en una amenaza de esta dimensión y en esta coyuntura, con este discurso. Es la primera vez en la historia de la relación, por lo menos moderna, de los Estados Unidos y México, en que enfrentamos un discurso de esa naturaleza. Entonces, señores funcionarios, sí es mi obligación decirles que las voces que yo he escuchado, sobre todo del otro lado de la frontera, en Estados Unidos, son muy específicas en ese tema. Derivado de ello, les decía yo algunos puntos que me gustaría dejar sobre la mesa para que pudiéramos conversar a lo largo de esta reunión, y tienen que ver fundamentalmente con el asunto de la coordinación y de la coordinación entre las autoridades federales, incluyendo obviamente la esfera competencial del Senado de la República y lo que pueda hacer el Congreso en ello, concretamente en el tema de las personas que radican en los Estados Unidos de América, que creo que es lo que centralmente nos ocupa por el problema coyuntural, los migrantes propiamente. Y se los digo porque hay una serie de temas que inciden de manera transversal a otras dependencias y que a mí me gustaría que tuviéramos la previsión de poderlo poner sobre la mesa, de poderlo discutir y de que el gobierno federal diera una respuesta ordenada al asunto. Miren, les menciono algunos problemas que desde luego son conocidos todos por ustedes. La situación legal de los migrantes. Esto implica, por ejemplo, la defensa de la que se hablaba hace un momento, ¿no? Implica presupuesto, implica programas, implica coordinación. La defensa, me refiero a la defensa legal, de la situación legal de estas personas. Otro tema que tiene que ver y que es fundamental es el acuerdo migratorio con Estados Unidos, que lamentablemente se bajó de la mesa, yo no entiendo por qué, pero durante 20 años ocupó el número 1 de los temas en la agenda bilateral con Estados Unidos y hoy en día no existe. Ese es un asunto que le compete a Relaciones Exteriores, pero que es fundamental en la situación migratoria de los mexicanos allá. Entonces ahí llama un problema de coordinación, digamos, de inmediato. Y más que problema, lo que digo es una situación a coordinar. Está también la parte de la defensa patrimonial de los mexicanos allá. Tenemos el asunto de las remesas, la amenaza que ya está propiamente puesta sobre la mesa por algunos congresistas republicanos de la posibilidad de gravar o de alguna manera afectar estas transacciones. Yo creo que aquí son temas que llaman a la coordinación con Banco de México, la Secretaría de Hacienda, Comisión Nacional Bancaria, Conducef, en fin. La repatriación de capitales, que es una figura explorada por el SAT,
para efecto de quienes tienen ahorros en Estados Unidos y que evidentemente hay fórmulas para poder traer las ganancias de capital o los intereses a México, pero aquí estamos hablando de gente que deja sus ahorros allá, no estamos hablando de la misma figura, y yo no sé si ya haya una respuesta para poder permitirle a esa gente que traiga sus ahorros a México, sobre todo en la divisa de origen, que es el dólar y que es lo que económicamente más les protege. Tenemos aspectos de seguridad en la frontera, que es la comisión que yo presido y que la verdad es que la gente está muy preocupada de lo que le pasa ya una vez que llega a México, temas relacionados con empleo, con educación, con salud. En fin, simplemente para poner sobre la mesa la necesidad de trabajar conjuntamente en eso. Yo no sé si ustedes ya plantearon la posibilidad de que haya una comisión intersecretarial en este tema, pero quizás valdría la pena que hubiera una comisión intersecretarial que presidiera alguien que decidiera el Ejecutivo Federal y que de alguna manera agrupara todas estas decisiones. Repito, la agenda es muy compleja en el problema con Estados Unidos, pero aquí estamos hablando concretamente de las personas que radican en Estados Unidos y que están en una situación vulnerable desde el punto de vista migratorio. Muchas gracias. Muchas gracias al senador Héctor Flores por su intervención.